Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, fideos yakisoba con pollo crujiente. Comenzamos preparando el marinado del pollo. Colocamos en un bowl el huevo y la salsa de soja. Batimos ligeramente para integrar estos ingredientes. Añadimos ahora la sal, el ajo en polvo, la pimienta blanca, el jengibre molido y el comino molido. Mezclamos e integramos todo muy bien. Añadimos ahora las tiras de pechuga de pollo. Mezclamos, tapamos y reservamos. Por otro lado, vamos a cocer la pasta. En este caso tengo fideos de trigo que, si no los encontráis, se pueden sustituir por fideos para ramen, fideos udon, o también podríamos hacerlo con espaguetis. Vamos a cocer los fideos chinos según indique el fabricante. Cuando los tengamos listos, los vamos a colar y a reservar. Ahora preparamos el pollo crujiente. Para ello sacamos el pollo que teníamos marinando y lo pasamos por panko. Lo haremos así hasta acabar todas las tiras de pollo. Colocamos las tiras de pollo en una sartén que tenemos con abundante aceite caliente. Las dejaremos freír hasta que consigan un color dorado. Para preparar la salsa yakisoba, colocamos en un cuenco el azúcar moreno, la salsa de soja, la salsa de ostras, el ketchup, la salsa inglesa y la pimienta blanca. Mezclamos e integramos todos estos ingredientes. Tenemos que conseguir una mezcla homogénea y sin grumos. La textura que tiene que tener es la de una emulsión. Para preparar las verduras salteadas, en una sartén a fuego fuerte colocamos un poco de aceite y añadimos las tiras de zanahoria. Añadimos también el calabacín cortado en tiras. Removemos y dejaremos sofreír las verduras durante unos 3 minutos aproximadamente. Para que las verduras queden tiernas, colocamos una tapa a la sartén y las dejaremos cocer durante otros 3 minutos más. Pasado este tiempo, retiramos la tapa, apagamos el fuego y colocamos las verduras en un plato donde las vamos a reservar. Por otro lado, en una sartén que tenemos a fuego medio alto, colocamos un poco de aceite y añadimos los fideos chinos que teníamos reservados. Removemos y salteamos ligeramente los fideos y en este momento vamos a añadir las verduras que teníamos cocidas. Vamos a mezclar todo muy bien y vamos a saltear durante unos
2 minutos aproximadamente. Este es el momento de añadir la salsa yakisoba. Vamos a mezclar todos los ingredientes para que la salsa se integre por completo. Cuando tengamos todo integrado, vamos a apagar el fuego y vamos a pasar los fideos al plato de presentación. Esta receta de fideos fritos al estilo japonés es una receta típica de la cocina callejera japonesa. Para terminar nuestro plato, vamos a cortar en trozos pequeños las tiras de pollo crujiente que teníamos reservadas. Las vamos a colocar encima de nuestros fideos y ya tendríamos listos nuestros fideos yakisoba con pollo crujiente. Si te ha gustado la receta, te animo a que la prepares y a que compartas nuestro vídeo. Gracias.